Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Esto es Iglesia Despierta. Muy bien, este salmo es como el Salmo 23, uno de los salmos que la gente cristiana más repite, ¿no? El Salmo 23 y el Salmo 91. Yo tengo una anécdota que siempre refiero cuando hago énfasis en el Salmo 91 y es la historia de mi tía, una tía que yo tenía que tenía un negocio. Y bueno, ustedes saben que la gente a veces hace de las bendiciones agüeros. Y en este caso el Salmo 91, siendo una bendición, muchas veces se convierte en un agüero. Por eso hay lugares donde la gente tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, que es el Salmo de la protección divina. Y no era la excepción mi tía. Mi tía tenía en su negocio un atril y en ese atril tenía la Biblia abierta y en el Salmo 91. Claro que esa hoja donde estaba el Salmo 91 ya estaba amarilla y arrugada, porque era la única hoja de la Biblia que estaba expuesta. Todo lo demás seguía intacto, nuevo como era. Bueno, en esa época no conocíamos todo lo que hoy conocemos. Y un día se entraron los ladrones y robaron todo lo que había en ese lugar. Robaron todo lo que ella tenía ahí en su local comercial. Lo único que no le llevaron fue la Biblia. Entonces, de alguna manera se cumplió que Dios es protector. Y ahí su palabra permaneció. No es para eso el Salmo 91. El Salmo 91 no es un agüero. El Salmo 91 no es solamente para que en tiempos de crisis nosotros comencemos a decir el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente y a recitar todo el Salmo porque seguro algunos de ustedes de memoria se lo saben, sino para entender lo que significa cómo Dios protege nuestras vidas, cómo Dios nos guarda en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar. No hay situación en la que Dios no intervenga para protegernos. Y como muchas veces en la Biblia se cita, ¿no? Dios a través de su enseñanza siempre nos permite verlo reflejado en situaciones. Quiero decir, cuando dice, por ejemplo, en el Salmo 23, que Él es el pastor, pues para una cultura como la judía, entender lo que era un pastor y una oveja, pues era fácil. Y era fácil de captar la lección que el Señor quería dar. Así como un pastor cuidaba de sus ovejas con esmero, cuidaba a sus ovejas con todo esfuerzo, así Él lo hace con nosotros. Entonces, en este salmo, Él también toma ciertas ilustraciones del ambiente para que nosotros podamos entender mejor. Entonces, por ejemplo, habla de un ave que protege a sus polluelos bajo sus alas. Eso es parte de lo que dice el salmo. También habla de un castillo o lugar seguro. Y seguramente, como en el caso de Israel, había sobre Masada, por ejemplo, un lugar protegido, un lugar seguro, un lugar que había creado Herodes para protección. Entonces, cuando hablamos de un lugar, una fortaleza, un castillo, nos imaginamos eso. Nosotros en nuestra cultura pues tenemos Cartagena, el castillo de San Felipe, y cuando vamos podemos entender un poco lo que significaba la protección para una ciudad cuando estaba a merced de los piratas que llegaban allí con esas grandes murallas que la protegían. Entonces es tomar ilustración del ambiente para que nosotros podamos comprender mejor la lección. También habla de camino, porque no es solamente un lugar donde refugiarnos, porque la vida no se trata solamente de escondernos. Hay momentos donde debemos estar allí para recibir ese amparo, esa fortaleza, esa confianza, pero tenemos que salir cada día a caminar el camino que nos corresponde, a transitar dentro del propósito de Dios en nuestras vidas. Así que Él toma de todas esas situaciones que se presentan y hace una analogía para que la lección pueda quedar más profundamente en nosotros. Muy bien, vamos a comenzar dentro de ese salmo. Ustedes saben que a veces yo desarmo los salmos para estudiarlos, para que nos quede más fácil entender lo que el autor quiso decir, no porque estuviese mal escrito, sino porque para la comprensión nuestra es a veces bueno mirar cómo lo podemos desmenuzar. Comencemos con una expresión del autor de ese salmo que está en el versículo 2. Así comienza, así es la apertura del salmo en el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Otra versión dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. ¿Cierto? Entonces,
el autor de este salmo, ahí comenzando apenas en el versículo 2, una de las cosas que hace es una declaración acerca de Dios. Ahora vamos a mirar todo lo que involucra, implica, pero aquí lo que está haciendo es una declaración, su propia declaración. Esperanza mía, mi castillo, es mi Dios en quien yo confiaré. Qué bueno que nosotros podemos tener esto, ¿no? Nosotros en nuestro programa de crecimiento, nuestro material inicial de formación, encontramos al final, las últimas lecciones son de convicciones. Cuando uno adquiere convicciones, hace declaraciones. La declaración es la afirmación de una convicción de corazón. El autor de este salmo tenía plena convicción de que en Dios podía esperar. Por eso dice, es mi esperanza. Tenía la plena convicción de que en Dios podía refugiarse. Por eso habla de que es su castillo. Y por eso hace la declaración, no tengo ningún problema en confiar en Él. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer también. Si eso es lo que nosotros creemos del Señor, esa es la declaración que debíamos hacer. Muy bien, así comienza el Salmo entonces con una declaración del autor. Pero el Salmo termina con una declaración de Dios. Es como si el autor le dice algo a Dios y Dios le responde al autor. Miremos el versículo 16. Dice allí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ya aquí la cosa es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está respondiendo Dios. Uno a veces no se alcanza a imaginar cómo en este momento que el autor está escribiendo ese salmo, él hace la declaración, después hace una descripción de todo lo que implica que es su confianza, su castillo, su lugar seguro, y al final es como si Dios interviniera y le estuviese hablando a él para que él pueda dejar consignado que Dios escuchó su oración y la respondió. ¿Cómo respondió el Señor? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y hay otros elementos adicionales allí después de esa declaración. Entonces comenzamos con una declaración del autor y terminamos con una declaración del Señor. Y eso es lo que normalmente en la oración se debe hacer. La oración es algo que yo hago con respecto a Dios, declaro aún mi necesidad, declaro mi gratitud, declaro obviamente la alabanza y la adoración, pero siempre el Señor tiene una respuesta para nosotros. Y a veces la respuesta de Dios no es lo que nosotros estábamos buscando, pero nunca nos iremos con las manos vacías de la presencia del Señor. Entonces, así comienza, así termina. Como es un salmo de protección, y decíamos que no como un agüero, no para simplemente recitarlo en un momento de crisis o en un momento de dificultad, necesitamos comprender lo que implica ese salmo con respecto a la protección. Sobra decir que vamos a mencionar los elementos que allí el Señor nos garantiza tener, como es su seguridad, su confianza, como es su fortaleza, su sabiduría. Sino, ¿qué nos es necesario a nosotros para experimentar eso? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para experimentar eso? Entonces, el salmista dividió el salmo en 3 partes, que están de alguna manera diferenciadas cuando él coloca un condicional o una petición que Dios haría para nosotros, algo que debemos hacer nosotros. Se divide entonces el salmo en 3 partes. Vamos a verlo. Comencemos con la primera parte, que comienza efectivamente en el primer versículo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese el que habita, ya de alguna manera coloca una condición. Lo que va a decir de aquí en adelante no es para todo el mundo. Es para el que habita. El que habita. Está hablándole a aquel que ha tomado la decisión de ir a morar en la presencia del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo. Hablemos un poquitico de ese primer condicional que se establece allí. La palabra habitar. Vivir habitualmente en una zona o lugar determinado. Vivir habitualmente en una zona o un lugar determinado. Así se describe la palabra habitar. Es más que ir a morar allí, es permanecer allí. Para hacer la diferencia, nosotros tenemos una casa en la cual habitualmente moramos. En nuestra casa es nuestro hogar, nuestro lugar de refugio como familia. Pero a veces salimos de viaje y vamos y habitamos en un lugar diferente a nuestra casa. Puede ser un hostal, un hotel, puede ser una finca. Vamos y estamos temporalmente ahí. Una vez se termina ese tiempo planeado de la vacación o el paseo o la diligencia que teníamos que hacer, volvemos a salir de allí y seguramente no volvemos a él de forma habitual o regular. Entonces, cuando se habla de habitar, tiene que ver en más con vivir, con estar allí, con permanecer habitualmente.
Todos nosotros sabemos y practicamos la búsqueda diaria del Señor, lo que llamamos nuestro devocional personal, pero además de eso el estudio de la Biblia, pero además de eso el buscar específicamente a Dios en tiempos para encontrar de Él la respuesta en sabiduría, en provisión o en dirección. Entonces, habitar implica eso. El que habita implica que permanentemente, que frecuentemente, que habitualmente va a buscar a Dios. Ahora, esto implica que los que viven en esa comunión son los que van a experimentar esa protección o amparo que dice allí. Porque el que habita mora bajo la sombra del Omnipotente, es lo que va a decir después. Entonces, para poder yo disfrutar de la protección de Dios, del amparo del cual habla este salmo, es necesario habitar. El que habita disfruta la protección de Dios. Y el que disfruta la protección de Dios tiene la seguridad que Dios da. Que eso es finalmente el más grande beneficio. El más grande beneficio es poder vivir en una condición como la que actualmente tenemos, pero estar tranquilos, estar seguros, estar confiados, no estar en zozobra, no estar en ansiedad, no estar en angustia. Hay mucha gente, y seguramente usted ha oído los comentarios de la gente, y cada vez que en las noticias a partir de este nuevo gobierno empiezan a salir las nuevas disposiciones de tipo laboral, las nuevas disposiciones de tipo económico, todo eso, la gente empieza a hacer comentarios acerca de ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pues sí, hay que ponerle cuidado a todo eso y seguramente tendremos que atender todas las directrices que el gobierno determine que debemos hacer. Es parte de nuestra responsabilidad, pero nuestra confianza no está en eso. Cuando habitamos en la presencia del Señor, disfrutamos de su protección y la consecuencia de eso es la paz y tranquilidad que vivimos. Ahora dice, el que habita al abrigo. La palabra abrigo, aquí viendo a doña Rosalvita, abrigo tiene abrigo. Pues no es el mismo abrigo que tiene don Alberto. Ese es más típico y ese es más europeo, ¿cierto? No es el mismo abrigo que tiene el otro. Porque abrigo uno normalmente es aquello con que nos arropamos para cubrirnos, ¿cierto? Pero cuando decimos dar abrigo, no es necesariamente que yo entregue la prenda de vestir, ¿cierto? Sino de alguna manera que tome una iniciativa. Y esa iniciativa, el de dar abrigo, es brindar protección, es brindar amparo, es brindar ayuda. Y normalmente nosotros damos abrigo a una persona. Cuando una persona tiene una necesidad, la abrigamos, sea una necesidad emocional, una necesidad material, una necesidad espiritual, la abrigamos. Por eso el que habita el abrigo no es solamente que Dios nos dé lo que necesitamos para cubrir nuestra necesidad, sino la actitud que Él asume con respecto a nosotros. Dios es nuestro abrigo. Por eso más adelante lo va a comparar con la gallina que cubre a sus polluelos. Él es abrigo para ellas. No simplemente les provee para que estén protegidas, sino que Él mismo es el protector de sus vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en esto. Que cuando dice al abrigo del Señor, no es que simplemente Él nos cobije, sino que Él es el cobijo nuestro. Y luego menciona a quien nos estamos refiriendo, al Altísimo. Ustedes saben que los nombres de Dios, ahora que estamos estudiando la doctrina cristiana en la capacitación, hablábamos de los atributos de Dios y muchos de esos atributos se describen con el nombre que se le da a Dios. Entonces, el nombre que se describe aquí como Altísimo, que es una palabra que vale la pena que nosotros la tengamos en cuenta, es Elión. Elión es uno de los nombres del Señor y significa que Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Elión es el Dios que controla todas las cosas, es el Dios desde la creación hasta la eternidad, es el Dios que no tiene nada que lo pueda limitar, pero Él controla toda situación. Entonces cuando decimos el que habita al abrigo del Altísimo, estamos hablando es de aquel que todo lo cubre. No hay espacio físico, no hay lugar de tiempo, no hay situación o circunstancia en la cual Él no pueda estar presente y Él no pueda cubrir. Por eso es importante esos nombres de Dios. Es una manera de decir, pues obviamente, el Dios más grande, el Dios que sobrepasa a todos los dioses. Es una expresión que usan los salmistas o usan los escritores en los salmos cuando hablan de Dios como el Dios de dioses. No porque haya más dioses, porque solamente existe un Dios verdadero. Lo demás son aquellos elementos que el hombre en su engaño ha aceptado como dioses suyos. Bueno, hace sus tótems, sus ídolos y los adora como sus dioses. Cuando dice Dios de dioses es el gran Dios. Si aún pudiésemos hablar en la mitología, cuando hablaban de los dioses del Olimpo, en la cultura griega, nosotros tendríamos que decir, pero aún si hubiesen esos dioses, si esos dioses fuesen reales, es mitología, pero si fuesen reales, hay un Dios sobre todos esos dioses.
Cuando Pablo enfrenta a esa cultura, lo que dice es eso. Cuando llega y dice, ustedes tienen dioses de todo, pero yo les vengo a hablar de otro Dios que está por encima de esos dioses. Y entonces empieza a hablarle en el Areópago del Señor. Ese es el Dios al que nos referimos aquí, el que habita al abrigo del Elión, del Dios soberano, del Dios todopoderoso, el Dios que no tiene lugar de limitación. Miremos en Primera de Reyes 18:15, algo que Elías sabía de esa verdad, de esa realidad. Y él mismo lo declara. Recuerde que cuando uno tiene una convicción, tiene que declarar la convicción. En Primera de Reyes 18:15, Elías, cuando estuvo frente a aquel rey Acab, que desafortunadamente iba en contra de todo lo que Dios establecía, Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Mire que aún en ese momento Elías está en la corte del rey Acab. Elías está enfrentando al rey malo que de alguna manera ha desviado al pueblo de Israel de la fidelidad a Dios. Y Elías, habla diciendo en cuya presencia estoy. ¿Por qué está diciendo eso si no está necesariamente ni en el templo, ni en el tabernáculo, ni en un lugar donde uno podría decir está invocando a Dios? Allí está dándole la cara a Acab, porque él entiende que nuestro Dios es el Elión, el Dios que está en todas partes, el Dios que todo lo cubre, el Dios que no tiene que pedir permiso para entrar. En ese caso estaba el rey Acab, pero ahí estaba el Señor juntamente con Elías, diciéndole a el rey lo que necesitaba hacer. Entonces, esa expresión es una declaración de convicción de lo que Elías sabía del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, del Soberano. Muy bien, sigamos en el versículo 1 cuando empezamos a hablar ya de beneficios. Ese primero es el que habita, es una condición. Para los beneficios que vamos a hablar, se necesita haber cumplido la condición, habitar con el Altísimo. Entonces comienza diciendo, morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morar es una acción que nos permite recordar, renovar, reforzar la idea de habitar. Morar es residir o habitar en un lugar determinado. Es una palabra sinónima de habitar. Entonces, aquí lo que se dice es que aquel que toma la decisión de ir a la presencia de Dios encontrará siempre en la presencia de Dios lugar para él. A veces el enemigo, por nuestras propias condiciones y características humanas, siempre nos anda tratando de prevenir acerca de lo que Dios va a decir o lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Usted cómo se acerca a Dios si usted no le busca con todo su corazón? ¿Usted cómo se acerca a Dios si usted comete pecado? ¿Usted cómo se acerca? Entonces uno muchas veces se acerca a Dios, pero no con la seguridad y certeza de que hay un lugar para mí. A ver si de pronto, en su misericordia, cuando en este versículo la segunda parte dice morará bajo la sombra. Ese morar es la consecuencia de que siempre habrá un lugar para mí, siempre y cuando yo tome la decisión de ir a Él. O sea, yo no puedo dudar de que en cualquier condición o circunstancia en que me encuentre, si me acerco al Señor, Él no me vaya a recibir. Él siempre me va a recibir. Él siempre estará allí para mí. Ahora, dice la sombra. Ustedes saben que la sombra es simplemente la consecuencia de una luz sobre un objeto. Lo que proyecta esa luz en ese objeto es la sombra. Y la sombra es algo que de alguna manera es inseparable del objeto. Cuando yo busco a Dios, obviamente yo disfruto y experimento todo lo que le corresponde a Él, lo que es de Él. En este caso, lo que dice el salmista es la sombra de Dios. Imagínense a Dios, el Dios grande y poderoso. Su sombra, que es parte de Él mismo, no se puede separar, no se puede desligar de Él, es lo que me cubre. En algunos casos, aún los rabinos en la antigüedad hablaban de que la sombra de Dios ese era el lugar que desconocíamos de Dios, la parte oculta de Dios. Cuando hablábamos en la doctrina de la capacitación, cuando hablamos de la doctrina cristiana, decíamos que nosotros no conocemos a Dios totalmente, nosotros conocemos parcialmente a Dios. Nadie puede decir yo conozco totalmente a Dios, así que podíamos hablar de un sector desconocido de Dios para nosotros, algo que nosotros no sabemos de Él, que está más allá de lo que con luz podemos ver. Entonces ellos decían, no, esa sombra es eso que desconocemos de Dios, pero aún esa sombra nos sirve de protección para nosotros. Pues digámosle que de alguna manera tienen razón, porque Dios es uno. Parte de nuestra creencia es Dios es uno. Es uno que yo estoy aprendiendo a conocer y que necesitaría la eternidad para conocerlo. Lo que yo conozco de Dios me es suficiente para experimentar protección,
Pero aún lo que no conozco de Dios garantizaría más todavía esa protección. Porque si lo limitado que conozco de Dios me da seguridad, ¿cómo sería si yo pudiese conocer todo lo desconocido de Dios? Imagínense que uno pudiese conocer a Dios tal como Él es. Entonces nos dejaríamos de estar con tanta preocupación, con tanta ansiedad, con tanta angustia, como Él nos pide que lo hagamos. En la medida en que cada persona va creciendo en el conocimiento de Dios, en esa misma medida esa sombra va aumentando. Entonces, no importa dónde estés, no importa la circunstancia en la que te encuentres, esa sombra te cubrirá. Y esa es la sombra de la protección y el amparo del cual estamos hablando en este mes. Ahora dice, aquí morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra característica de Dios, otro atributo de Dios. Ya habíamos hablado del primero, Elión, que es el Dios que todo lo cubre, el Dios soberano de todas las cosas, pero aquí el nombre que se da a este omnipotente es el Shaddai. Y el Shaddai se traduce como el Dios todopoderoso. Es el Dios todopoderoso, no solamente el Dios que es soberano y todo lo tiene bajo control, sino que tiene poder de incidir sobre aquellas cosas en las que tiene control. Entonces, por eso nosotros, una de las cosas que hemos estado declarando en este tiempo es que no importa quién sea el gobernador de turno. Es que no importa cuáles son las situaciones en el momento presente. Es que no importa lo que está sucediendo globalmente. Porque nosotros tenemos a uno que es el todopoderoso, uno que no tiene límite, que en todo es más que suficiente, porque esa es una de las formas como se puede describir el todopoderoso. No hay nada demasiado grande para él. Entonces, aún si estuviésemos en situaciones difíciles, apremiantes, podemos decir con toda confianza y seguridad que aún el Señor está allí para protegernos, para proveernos, para ser nuestro protector y nuestro amparo. Entonces, una de las bendiciones que aquí experimentamos, la primera de la primera parte del Salmo es que Él es el Dios cuya sombra me protege, la sombra de el Dios Todopoderoso. En el versículo 3 viene otra de las bendiciones, dice, Él te librará del lazo del cazador. Volvemos a las imágenes que el autor plantea, que es fácil para los que están en ese ambiente entenderlo. La imagen de un cazador. Un cazador, una de las características es el acecho. De un cazador la característica es la trampa, poner la trampa para que la presa caiga. Entonces, cuando Él habla de que nos librará del lazo del cazador, es de esas cosas ocultas que nosotros no alcanzamos a ver, de esas trampas ocultas que muchas veces el enemigo coloca, de esos peligros que están escondidos, de las situaciones que no alcanzamos a percibir, pero que están allí y nos hacen daño. Creo que fue el martes o el sábado pasado que estoy hablando con Claudia de Navarrete, ¿no? Claudia, ¿qué es ella? Gallego de Navarrete, muy bien. Claudia decía, el fin de semana pasado mi hija se fue con una familia a pasear, estuvo de paseo el fin de semana. Estaban esperando que ella regresara el día sábado, así habían presupuestado que el viaje terminaba el día sábado y iban a regresar. Pero, dice ella, el sábado empezaron a presentarse dificultades para el regreso y entonces ella empezó a molestarse porque su hija no iba a llegar el sábado como estaba presupuestado. Y entonces trataron de hacer una cosa a otra y finalmente no se pudo viajar. Así que ella muy molesta porque no se cumplió su expectativa, porque no cumplieron lo que le habían dicho. Estaba en ese tránsito cuando al otro día le avisan que cuando iban a tomar el carro ya para regresar, resulta que descubrieron que el carro estaba sin frenos. Lo que ellos no estaban viendo, lo que ellos no alcanzaban a percibir, que Dios sí sabía, los estaba protegiendo. Cuando iban ya a arrancar se dieron cuenta que el carro estaba sin frenos. Si hubieran salido el día anterior sin revisar, seguramente hubiesen tenido un accidente. Dios estaba allí para proteger. Ya al final buscaron obviamente grúa que trajera el carro y ellos se vinieron en otro carro. Pero imagínense muchas situaciones como esas, en las que nos molestamos porque no entendemos que las cosas no salieron como esperábamos, porque no estamos viendo cosas que Dios ve, no estamos viendo los peligros ocultos, las trampas que muchas veces el enemigo ha colocado en el camino para hacernos caer. Por eso dice, te librará del lazo del cazador. Luego agrega una cosa muy vigente que en estos 2 últimos años ha estado a la orden del día, de la peste destructora. Peste destructora.
Cuando comenzó la pandemia hace casi ya 3 años, una de las cosas que dijimos es la peste, como la peste negra en el pasado, como la peste bubónica, tantas cosas que en el pasado hubo que nosotros ahora le llamábamos la peste del COVID, la famosa pandemia del COVID. Aquí habla de la peste destructora, porque se habla de una situación de salubridad que puede destruir, peste destructora. Y lo afirma, miren en el versículo 6, pestilencia que ande en oscuridad, mortandad que en el día destruya. Esa referencia al versículo 3 y el versículo 6 nos habla de plagas mortales, de enfermedades demasiado peligrosas. Y la verdad es que lo vivimos, nunca lo habíamos tenido al orden del día como lo vivimos con la pandemia. Pero igual hay muchas enfermedades que llaman enfermedades huérfanas, enfermedades que de alguna manera son destructoras. Hay algunas enfermedades que se pueden tratar, hay enfermedades que se pueden de alguna manera curar, pero hay situaciones en que humanamente hablando no hay nada que hacer. Ni siquiera sabemos qué lo genera, mucho menos vamos a saber cómo podemos librarnos de eso. De esas pestes destructoras, de esa pestilencia, de esa mortandad, según el texto del Salmo 91, de eso también el Señor nos protegerá. Por eso una de las cosas bien especiales en este tiempo es poder tener estas seguridades y estas certezas y poder reclamar estas promesas. Pero recuerda el condicional, el que habita al abrigo del Altísimo, así comienza. Porque efectivamente en una situación como estas, que involucra un volumen de la humanidad muy alto, pues obviamente todo el mundo invoca a Dios y muchas veces hasta con queja. Pero la pregunta es, ¿estabas habitando en la presencia del Todopoderoso? ¿O es que en los momentos de crisis y necesidad es que acudes a Él? Y eso también es bueno para nosotros, porque aunque no tengamos una situación devastadora, también tenemos quebrantos de salud. Y cuando vienen esos quebrantos de salud, ahí sí invocamos, ahí sí corremos a buscar al Señor, pero debe ser algo que sea normal, porque yo he buscado habitar, he buscado estar constante, continuamente, de forma habitual en la presencia de Dios. Entonces, otro beneficio son aquellas enfermedades que pueden generar un gran daño, una devastación. En el versículo 4 viene otra de esas ilustraciones que decíamos que el salmista usó. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, de alguna manera, la imagen es una imagen muy maternal. Normalmente Jesús usó esta ilustración, seguramente conocía bien el Salmo 91, cuando Jesús estaba yendo hacia Jerusalén en la última semana ya, y cuando vio a Jerusalén, ¿qué dijo? Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Es una referencia del Salmo 91 que usó Jesús cuando vio a Jerusalén. Y la imagen que utilizó es la de la gallina que trae a sus polluelos bajo sus alas. ¿Cuántas veces quise yo protegerlos a ustedes? ¿Cuántas veces quise yo, pero ustedes no quisieron? Dice. Ahora, usemos esa ilustración, un ave, porque también en el libro de Deuteronomio menciona que el águila toma sus polluelos y los lanza desde el nido y luego viene ella debajo y los toma sobre sus alas y los vuelve a llevar al lugar seguro. Los socorre para desarrollar en ellos la habilidad de volar. Esa es otra ilustración del águila en el libro de Deuteronomio. Pero hablemos de un ave que de alguna manera cuando ve en riesgo y peligro a sus polluelos, inmediatamente cubre con sus alas. Ahora, póngase a pensar una gallina, usemos la ilustración de Jesús, una gallina. Los polluelos pueden sentirse muy seguros ahí, ¿cierto? Porque eso es todo lo que ellos conocen. Pero nosotros sabemos que con un palazo quitamos a la gallina y nos quedamos con los polluelos, ¿no? O sea que la gallina es demasiado vulnerable, pero el cobijo que ella le da a sus polluelos, a ellos los hace sentir seguros. En medio de su pequeña capacidad, de su gran vulnerabilidad. Ahora, imagínense lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, yo quise ponerlos bajo mis alas, protegerlos y guardarlos, y ustedes no quisieron. ¿Qué tan vulnerable es Jesús? ¿Quién puede en un momento determinado darle el palazo y quitarlo y quedarse los polluelos a expensas del depredador? Nadie. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la ilustración que nos ayuda a entender ese carácter maternal protector que tiene Dios es muy diferente, porque nuestro Dios con sus alas nos cubre de tal manera que nada ni nadie nos puede tocar.
Por eso dice escudo y adarga es su verdad. Mire el versículo 4 al final. Escudo de adarga. Eso lo que quiere decir o lo que transmite es que no hay nada que pueda dañarnos. Es un protector que no hay cómo quebrantarlo. Esa es la imagen del Dios que nos protege. Un Dios que nada podrá levantar su defensa para con nosotros. Muy bien, otro beneficio. ¿Fruto de qué? El que habita al abrigo del Altísimo. Versículo 5. No temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Únalo al 7. Caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Y el 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Entonces, todos estos 3 versículos los vamos a agrupar en algo que podemos llamar las batallas, las guerras. Seguramente estaba pensando en eso, ¿no? Cuando dice que 1,000 caerán a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pues obviamente estamos hablando de la batalla. Recuerden la ilustración cuando David derrota a Goliat y las mujeres cantan, ¿no? Que Saúl había matado a sus 1,000 y David a sus 10,000. 10,000 habían caído en el caso de David, 1,000 en el caso de Saúl. Lo que está hablando es de una batalla. En una batalla el poder de David superaba el de Saúl. Eso era lo que las mujeres querían decir. En este caso, cuando hablamos de Dios, dice, a tu lado caerán 1,000, a tu diestra 10,000, a ti no te llegará. No porque no haya sucedido. El versículo siguiente, el versículo 8 dice, pero tú podrás mirar a tu alrededor y ver que los impíos sí cayeron. A veces nosotros pensamos que nuestra vida es tan buena porque nada nos ha afectado, porque nada nos ha atacado, porque no hemos sido víctimas de. No, sí lo hemos sido. Y de muchas maneras. En este tiempo, por ejemplo, algunos podemos decir, a mí todavía no me ha dado el COVID, que no creo. La estadística dice que seguramente a todos ya nos ha dado en un nivel más o menos, ¿cierto? Pero de alguna forma, cuando uno ha visto tanta gente que lo ha sufrido y tanta gente que ha caído por él, uno se tiene que sentir muy agradecido de que si nos ha dado fue muy leve o no nos ha dado si es que no hemos sido afectados todavía. Pero a nuestro lado hemos visto que se han caído. O sea, que no es una situación de invención, no es algo que no sucedió y que nosotros creemos que pasó. Por eso le dice muy claro, tú no temerás el terror nocturno ni la saeta que huele de día. En las batallas que ni siquiera te has dado cuenta que has librado, yo te he protegido. A tu lado han caído, pero a ti no te ha llegado, a ti no te han tocado. Ahora, mire que la palabra que usa en el versículo 5 es, no temerás el terror nocturno. No solamente es de lo malo que nos puede pasar, sino el temor que muchas veces tenemos de lo malo que nos puede pasar. Y a veces el temor de lo que nos puede pasar es más grave que la situación que nunca nos va a suceder. A veces tenemos temor de cosas que nunca nos van a pasar, pero vivimos con el temor de lo malo. No tendrás temor del terror nocturno. De lo que está hablando aquí no solamente de la realidad que muchas veces se ha presentado, sino de los temores infundados que muchas veces tenemos. Si aún de lo que ha sido real nos ha protegido, no tenemos por qué vivir con temor de lo que seguramente no va a suceder. Que es una de las ventas más fuertes que el enemigo tiene para con nosotros, vendernos el miedo a lo que nos puede pasar. Y resulta que el Señor ya nos ha demostrado que nos ha guardado, que nos ha protegido y que aún nos librará y guardará. Pero hay muchas cosas que nunca van a suceder en nuestra vida, pero vivimos llenos de temor con respecto a ello. Entonces tenemos que también evacuar el temor al mal. No solamente que Dios nos guarda del mal, sino que tenemos que evacuar el temor del mal. Eso es lo que dice el versículo 5, complementándolo con el 7 y el 8. Veamos el segundo condicional, ahí termina la primera parte, el que habita al abrigo del Altísimo, y comienza todo el beneficio. Vayamos al versículo 9, la segunda parte, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esa es la segunda parte, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, por tu habitación. Entonces, aquí ya comienza una segunda descripción de beneficio, fruto de una condición, pero es que esta condición no es diferente a la primera. Es la reafirmación de la primera, porque en lo primero que dijimos es el que habita al abrigo del Altísimo. Y aquí vuelve a decir, porque tú pusiste como habitación al Altísimo, ¿cierto? Entonces vuelves a afirmar lo primero. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es que aunque dividió el Salmo y condicionó cada parte, cada una de esas condiciones es simplemente recalcar o reafirmar lo único que necesitamos hacer, y es habitar al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Aquí lo coloca en otras palabras. Al Altísimo has puesto por habitación.
Ahora viene algo importante. La primera parte dice al que habita el abrigo del Altísimo. Entonces esto da lugar a que cualquier persona puede ir a abrigarse al abrigo, a la sombra del Altísimo. Cualquier persona. Pero ya esta segunda parte dice, por cuanto has puesto a Jehová. Entonces aquí ya se limita, se restringe ¿a quién? Estos mismos beneficios que vamos a ver que se repiten con respecto a los que ya hemos visto, ahora los está afirmando para el que ha decidido habitar. La primera casi que es una invitación, diciéndoles, vengan y habiten al abrigo del Altísimo y morarán bajo la sombra del Omnipotente, y entonces no vendrá pestilencia, entonces no vendrá mal, entonces no vendrá saeta sobre ustedes. Entonces es como una invitación, pero ya aquí es con aquellos que han aceptado la invitación. A ti que has puesto al Señor por habitación. Y lo interesante es que el salmista, no sabemos, volvemos a decir quién es. Él dijo, al que yo he puesto como mi esperanza, también te sirve a ti como esperanza. Entonces, es de alguna manera decir que lo que para mí ha sido benéfico, también lo es para ti. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido y por eso te lo recomiendo, por eso te lo pido. Por favor, busca al Altísimo y haz de Él el lugar donde tú habites. Porque yo he vivido eso, que la saeta ha volado, que ha venido la pestilencia, pero a mí no me ha tocado, yo he vivido esa realidad. Ahora te invito a ti para que la vivas. Y vienen nuevamente los beneficios. Vuelvo a insistir, la afirmación de lo primero. Mire el versículo 10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Vuelve a insistir en lo que ya habíamos dicho. La pestilencia, la peste o la plaga que vendrá sobre nosotros. Dice, no te tocará. No sobrevendrá mal. Hablábamos del temor al mal, a lo malo que nos pueda pasar. Entonces es una afirmación de los primeros beneficios. ¿Por qué no nos va a venir ningún mal? ¿Por qué de alguna manera vamos a estar protegidos? Porque Él pone todos sus recursos a disposición. ¿Recuerda el primer nombre cuál fue? Elión, el soberano. El segundo nombre fue el Shaddai, el Dios que de alguna manera es todopoderoso. Todo eso está en función de nosotros. Y podríamos agregarle, ¿no? El Jireh y cada uno de los diferentes nombres del Señor. Ese Dios está a disposición nuestra. Pero miren lo que dice en el versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mire que ya aquí no está hablando del lugar donde yo habito, del lugar donde yo voy a refugiarme, sino que a mí me es necesario estar en ese lugar, pero también yo tengo que salir a asumir el día a día, el ir a mi trabajo, el ir a mi responsabilidad académica, el ir a hacer mis responsabilidades familiares. Yo tengo que salir. Entonces yo no me puedo quedar pensando en un castillo donde yo me proteja. ¿Qué sucedería si de alguna manera yo me refugio en un lugar que sea seguro? Tan seguro es que nadie puede entrar pero tampoco salir, que con el tiempo el abastecimiento se acabará. Eso fue lo que sucedió en Masada. Se subieron a ese lugar que era una fortaleza, allí tenían suficiente provisión para mucho tiempo. Dice que duró casi 3 años el sitio del lugar. En 3 años no pudieron entrar, resistieron allá arriba, pero fue escaseándose el alimento hasta que ya no hubo nada más y la rampa que habían construido los romanos llegó a ellos. Entonces fue cuando tomaron la decisión de que primero muertos que cautivos y se suicidaron. Pero el sitio les llevó a que como estaban en un lugar cerrado, no tuviesen abastecimiento. Es una estrategia de guerra. Una de las primeras cosas que hacen los ejércitos es destruir el abastecimiento. Dicen que en la guerra una de las razones por las cuales Alemania no pudo invadir finalmente es porque los aliados primero atacaron los abastecimientos, atacaron las balas, las provisiones. Entonces ellos venían con mucha fuerza y venían conquistando y llegó el momento en que empezaron a acabárseles los recursos, las provisiones, las municiones. Y eso permitió que de alguna manera hubiese una contraofensiva. Eso puede pasar si nosotros simplemente buscamos un lugar donde estar tranquilos y seguros, que es lo que muchos cristianos a veces hacen. No, yo voy a la presencia de Dios y ahí me quedo tranquilo y me quedo seguro. Está bien, es bueno, pero es que tú tienes un camino que recorrer, tú tienes una responsabilidad que asumir, tú tienes un trabajo que hacer. Por eso aquí está hablando del camino. A sus ángeles mandará cerca de ti que te protejan ¿en qué? En todos tus caminos.
Y solamente el que camina tiene la posibilidad de tropezar, pregúnteselo a Hilda. Si uno se queda quieto, nunca se va a caer. Pero si uno camina, tiene el riesgo de tropezarse. Por eso dice, mandarás a sus ángeles para que te protejan y para que tu pie no tropiece en piedra. Y en el camino vas a tener peligros. ¿Por qué? Va a salir el áspid, va a salir el león, va a salir el dragón, que se traduce como un animal, un monstruo de animal, una fiera. Claro, en el camino también va a haber riesgos. Cuando la gente dice, no, es que yo mejor me quedo con el Señor y ahí estoy protegido y guardado, porque es que afuera hay tanto riesgo y peligro, pues claro. Pero es que nuestra responsabilidad es salir. Y el Señor lo advierte, allí vas a encontrar al león, vas a encontrar al áspido o la culebra y vas a encontrar los depredadores, pero ¿sabes qué? Aún los podrás pisar a ellos. Nosotros no tenemos temor de salir a vivir la vida, porque la protección que Dios es para nosotros como habitación también lo es en nuestro diario actuar y caminar. Entonces la diferencia entre la primera parte y esta segunda es que el que habita el abrigo del Altísimo, venir a su presencia, estar en comunión con Él. Pero en la segunda parte dice, pero Él también pide que vayas y en todos tus caminos, en todo lo que tengas que hacer, Él estará contigo. La protección del Shaddai, la protección del Elión, la protección de sus ángeles estará contigo. Y no te tocarán tampoco ni te dañarán. Muy bien, viene la tercera parte, el versículo 14. Dice en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, y más adelante agrega diciendo, por cuanto ha conocido mi nombre. El tercer condicional es, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Por cuánto? Recuerde que cada expresión del por, dice en el versículo que leíamos inicialmente el 9, porque ha puesto al Señor, que es su habitación. Aquí dice, por cuanto ha puesto su amor, por cuanto ha conocido su nombre, entonces vienen los otros beneficios. Entonces hablemos un poquito de este tercer condicional. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ha conocido mi nombre. Si yo me remito a un pasaje que nos puede ayudar a aclarar esto, está Isaías 43:10. Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí viene algo importante en Isaías que nos ayuda a traerlo a colación al Salmo 91. Dice, me conozcáis, creáis y entendáis. Allí hay un orden establecido que es consecuente. Cuando yo conozco a la persona, yo sé si puedo confiar o no en ella. Por eso dice, me conoceréis y entonces me creeréis o confiaréis. Y cuando ustedes me conocen y me creen, ustedes me pueden entender lo que yo hago o dejo de hacer. El problema nuestro es que nosotros queremos entender a Dios sin conocerlo. Por eso es que mucha gente habla de que Dios es malo, de que Dios no está presente, de que Dios los abandonó. No lo conocen. Por eso no entienden que muchas veces, como ya lo hemos dicho, Dios actúa en situaciones que nosotros no alcanzamos a ver por qué lo está haciendo. Hay lugares que no son vedados a nosotros, que nosotros no alcanzamos a ver, futuro que nosotros no alcanzamos a prever, que el Señor sí y actúa conforme a eso. Eso implica que yo, aunque no entienda, puedo conocer y confiar. Y aquí lo que establece es el orden: conózcalo, confíe, y si usted confía, lo entiende. Bueno, traigamos eso de Isaías 43 aquí al Salmo 91, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces podríamos decir perfectamente que porque ha conocido mi nombre, porque ha conocido mi nombre. Ya hemos hablado de dos de los nombres del Señor. El yo soy, por ejemplo, lo resume todo, ¿recuerdan? Cuando Moisés dijo Señor, y cuando me pregunten quién me manda, ¿qué les voy a decir? Dígale el yo soy. Y Jesús usó 8 veces diferentes el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Recuerdan? Jesús usó ese mismo yo soy. Ese yo soy lo es todo. Pero de alguna forma, lo que nosotros tenemos que entender aquí es que el nombre del Señor, los nombres del Señor, nos permiten tener una imagen del Señor mucho mayor que lo que conocemos. Ya decíamos el León, el Dios soberano. El Shaddai, el Dios todopoderoso. El Jireh, el Dios todoproveedor.
Y así podríamos seguir con cada uno de los nombres. Prepárense en lo que están en doctrina de la doctrina cristiana en la capacitación, porque vamos a estudiar los nombres con sus atributos. Porque cada nombre de Dios me permite conocer algo más de Él. Y si yo sé qué significa cada nombre y voy sumándolo, voy teniendo una imagen de Dios como realmente Dios es. El soberano, solamente en 3 nombres, el soberano, el todopoderoso y el proveedor. De 3 nombres que hemos mencionado apenas esta noche. Pero el Señor tiene más de 3 nombres. Más de 3 formas en que nosotros podemos describirlo. Y entonces eso nos da un volumen de conocimiento de Dios que nos dice es suficiente. Pero el que no lo conoce, pues obviamente se atiene a lo que alcanza medianamente a saber. Nosotros le conocemos cada día más. Por eso la invitación también es, conoce al Señor, conócelo. Y hay gente que dice, no, yo ya llevo mucho tiempo y yo ya conozco al Señor. Bueno, lo que conoces puede ser bastante, pero no suficiente. Porque no creo que conozcas totalmente a Dios. Ninguno de nosotros lo conoce plenamente. Cada día que nos levantamos y lo buscamos en cada acción de cada día, a través de lo cual vemos cómo se mueve, vamos conociendo cada vez más al Señor. Y entre más yo lo conozco, entonces más puedo confiar en Él, para que le conozcáis y creáis. Y entre más yo confío en Él, le puedo amar, le puedo servir, le puedo obedecer con más facilidad. Uno obedece, obviamente, cuando sabe que lo que voy a hacer me va a beneficiar a mí. Uno cree que uno obedece a Dios porque Dios es Dios. Él sigue siendo Dios aunque yo no le obedezca. Cuando yo le obedezco, lo que yo veo es que Dios va a beneficiar mi vida. Yo confío en eso porque le conozco. Entonces le obedezco. Le sirvo. ¿Por qué le sirvo al Señor? No porque esté obligado a hacerlo, sino porque conozco de Él, porque confío en Él y porque sé que el servicio también es una bendición para mí. Miren lo que dice nuestro versículo aquí en la sede que tenemos todo este año. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El que habita al abrigo del Altísimo. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. Juan capítulo 12, versículo 26 en la Nueva Traducción Viviente. Miren que siempre el servicio trae bendición para mi vida. A veces nosotros creemos que le hacemos un favor al Señor cuando le servimos. No es que yo voy a servirle al Señor en este tiempo. No, usted tiene que servirle al Señor siempre. Busque cómo servirle. Ahora, cada cual conforme Dios le da. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, pero cada uno debía servir a su Señor con lo que había recibido. Y retribuir, ¿no? Me diste 5, aquí tienes 5, me diste 2, debo dar 2, me diste 1, pues había que entregar 1. Entonces, cuando yo le conozco, yo puedo confiar, y cuando yo confío, yo le puedo amar y servir como Él espera que lo haga. Beneficios de eso, porque es la tercera parte. Los beneficios, ¿cuáles son? Recuerde, porque ha conocido mi nombre, porque me ha amado, ha puesto mi amor. Dice en el versículo 14, yo también lo libraré, le pondré en alto. Yo le libraré y lo pondré en alto. Entonces el Señor dice, ¿hasta dónde nos va a llevar? Nosotros hacia el futuro no lo tenemos muy claro, muy preciso, y la mayoría de gente está viendo que en lugar de ir hacia arriba, como que vamos hacia abajo. Lo único que sube aquí es el dólar, lo demás está para abajo, ¿cierto? Entonces uno a veces tiene una expectativa de que como cada día va a ser más difícil, más peor, no, un momentico. Yo lo pondré en alto, dice. El que ha confiado en mí, el que me ha amado a mí, yo lo pondré en alto. Yo lo libraré de las situaciones que otros van a vivir. Recuerde, a su lado caerán 1000, a otro lado 10,000. Usted verá a su alrededor cómo los impíos reciben, pero a usted no le tocará. Y Dios lo que dice es que lo pondré en alto. Nosotros siempre vamos a estar mejor. Nosotros no podemos estar en la expectativa de que esto va a ser peor, ¿no? Las situaciones pueden ser difíciles, pero eso nos dará unas mejores oportunidades. Y luego agrega diciendo, me invocará y yo le responderé, versículo 15. Entonces, así como me dice hacia dónde me va a llevar, también me dice qué hará con mi oración. ¿Qué hace Dios con la oración nuestra? Me oirá y me responderá. Él me invocará, dice el Señor, y yo le responderé. Entonces, mi oración va a ser escuchada. Una de las cosas que queremos incentivar en este tiempo hacia el futuro, si las cosas van a ser complejas y difíciles, es la oración. Por eso estamos aquí. Por eso vamos a tener un tiempo de ministración, vamos a tener un tiempo de oración, porque necesitamos hacer eso. Necesitamos que el Señor nos escuche. Y para escucharnos,
Para podernos responder, nosotros tenemos que invocarlo, clamar, pedir. A todos los que nos acompañan todas las mañanas, 48, 50 personas, normalmente cada día, puede que sean más porque nos rotamos, nos turnamos, pero todavía hay potencial para que el que no lo haya hecho se sume. ¿Por qué? Porque necesitamos orar para que Él nos responda. Eso hará con nuestra oración. ¿Qué harán nuestras crisis? Versículo 15. Con Él yo estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. En nuestros tiempos de crisis, ¿qué hará el Señor? Él está con nosotros ahí y nos va a librar y se va a glorificar en nuestras vidas. Porque de las cosas que vamos a ver es cómo el Señor nos va a proveer, cómo el Señor nos va a guardar, cómo el Señor nos va a cuidar, cómo el Señor no nos va a dejar que nos haga falta nada cuando a nuestro alrededor de pronto vamos a ver que la cosa se puso difícil, la cosa se puso complicada para los demás. Entonces, yo voy a glorificarme en tu vida. Recuerde que así se lo dijo al pueblo de Israel siempre. Aunque haya hambre, no importa, yo los voy a sostener a ustedes. El problema fue que ellos en el hambre no confiaron y se fueron ¿para dónde? Para Egipto a buscar alimento y provisión, y allá se quedaron 430 años. Yo tengo que confiar en que Dios me dará, yo no tengo que hacer lo que los demás hacen para tener la seguridad y garantía del futuro, en el Señor. Él me librará y Él me glorificará porque estará en mis tiempos de angustia. Y finalmente, ¿cuánto durará eso? Dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Toda esta larga vida, el Señor nos saciará y dice, y le mostraré mi salvación. ¿Cuál es el problema nuestro con la muerte? No necesita una larga vida para experimentar obviamente el cuidado, la protección y la dirección de Dios. Jesús necesitó 33 años, fueron suficientes. Pero cuando Dios nos da una larga vida donde Él ha sido el que nos ha saciado, el que nos ha suplido, el que nos ha llenado, tenemos que estar muy agradecidos. Muy agradecidos. Y fuera de eso, pues, si nos morimos, ¿qué tenemos? La garantía de la salvación. Y eso implica que vamos a estar mucho mejor de lo que hasta aquí hemos estado. Sin que esto haya sido necesariamente el infierno, como muchos afirman. No, hemos estado bien, pero vamos a estar mucho mejor. Por eso, cuando nos encontramos con situaciones como las que ya hemos estado atravesando con algunos de los familiares, el papá de Olguita se murió, el papá de Felipe, la abuelita de Felipe se murió, y seguramente hay en lista de espera algunos más. ¿Cuál es el problema? Hemos visto que Dios nos ha saciado en una larga vida, también nos dará salvación después de ella. Entonces, por eso no tenemos problema. Mi papá tiene 90 y pico años. Hoy estaba hablando con María del Pilar, que nos decía que su papá tiene neumonía, fuera de eso tiene problemas de corazón, fuera de eso está complicadísimo, tiene 93 años, está internado en una UCI. Puede morirse, pero Dios ha sido un Dios que ha saciado y que nos mostrará su salvación. Por eso ni siquiera la vida es un límite. Para que nosotros no andemos aferrados a lo que no tenemos que aferrarnos, a lo único que tenemos que aferrarnos es lo que dijo el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el día que Él quiera llamarnos nos lleva y estaremos mucho mejor de lo que estamos ahora. Pero mientras tanto Él me saciará y me hará ¿qué? Una larga vida. Los que van pasando de los 70, de los 80, considérense privilegiados o no. Porque si los más fuertes eran de 80, los que van de ahí para arriba ya son súper fuertes, superhéroes. Aspiremos a eso, a llegar a esa larga vida y a experimentar finalmente la salvación. Conclusión de conclusiones del Salmo 91. Y bueno, hoy no nos hemos dedicado a leer el Salmo 91, a invocar al Dios que nos protege, sino entender un poco más lo que significa el Salmo 91 para aquellos que creemos. Es volver simplemente en conclusión al Salmo 46:1 que planteamos hace 8 días, el sábado pasado y el domingo, cuando dijimos en ese salmo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso lo hemos colocado como nuestra frase de énfasis de este mes. Dios es amparo y fortaleza, Dios es pronto auxilio en las tribulaciones. Así que ¿de qué temeremos? Como decía la última canción que habíamos entonado, es dulce refugio en medio de la tempestad, en medio de la tormenta es el Señor. Puedo descansar en Él, puedo esperar en Él y estar seguro y tranquilo para el futuro. Muy bien, voy a hacer una lectura para entrar en un tiempo de oración que vamos a tener de intercesión. Vamos a estar intercediendo aquí por diferentes áreas de necesidad para los presentes y para los que están virtualmente.
Voy a leer el Salmo 91 en una traducción del lenguaje actual. Vamos a hacerlo la administración aquí mismo. Dice en el Salmo 91, en la traducción del lenguaje actual, lo siguiente. Dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca dejará de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en la sombra de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes donde vayamos. Los ángeles nos llevarán en sus brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones, serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llamen, les responderé y estaré con ellos en su angustia. Los libraré y los llenaré de honores. Les daré muchos años de vida y los haré gozar de mi salvación. Ese es el Salmo 91, un salmo muy especial, un salmo que vale la pena no solamente repetirlo en tiempos de crisis y dificultad, sino entender lo que eso significa y poder vivir así, habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente.